Ah, quiero animarles a abrir las Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Ahí en sus casitas, libro de Génesis, capítulo 22. Damos gracias al Señor por ese regalo maravilloso de su palabra. Quiera el Padre ministrar nuestras vidas, nuestros corazones, de acuerdo a su propósito para nosotros. Voy a ir leyendo y avanzando, voy a compartir simultáneamente varias porciones en paralelo para que podamos tener la alegría de entender que la escritura es un solo libro con la mente y el corazón de Adonai, de Génesis a Apocalipsis, capítulo 22 de Génesis. Dice, aconteció después de estas cosas que Jah Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Voy a quedarme en esta primer expresión de la escritura. De hecho, apela al título y a la invitación del cierre de Shabbat, cuando Dios nos prueba. Y aquí el texto está diciendo, aconteció que Jah Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. A compartir un poco de mis notas aquí en la parte derecha de la pantalla, porque esta palabra, cuando Dios nos prueba, eh, tiene un sentido muy especial desde la mente y desde el pensamiento hebreo. Pero voy a comenzar por el Evangelio. Aquí en mis notas tengo Santiago 1:13, que hace una expresión muy especial cuando dice, nadie diga, cuando es tentado, soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esa palabra tentado viene de una palabra griega que es peirazo. Y este verbo hay que leerlo según su contexto, su sentido, porque puede significar probar, como examinar, o puede significar tentar, tentar con la intención de hacer caer. Iván Darío, como tú estás como coanfitrión, ayúdanos con aquellos micrófonos que estén abiertos, por favor. Entonces, el contexto siempre determina el sentido, pero me gustaría que miráramos la diferencia tan particular entre probar y tentar. En hebreo hay una palabra que es nashá, que significa probar, pero les animo a que captemos este sentido de probar en el hebreo que es, si quieren tomar nota, porque es muy importante, es probar para revelar fidelidad. Y en este caso, como lo vamos a ver, en el caso de Abraham, lo que hizo el Señor fue revelar a través de una situación muy particular que la mayoría de las personas conocen, les reveló el plan eterno, le mostró al Mesías, le mostró la redención. Más que una prueba, Dios le reveló a Abraham la redención. Entonces, patá es la otra palabra en hebreo que significa seducir al mal. Y por supuesto, cuando leímos Santiago, Santiago está hablando del segundo sentido, cuando alguno es tentado, cuando alguno es seducido al mal.
Y aquí el mismo contexto de Santiago lo confirma porque está diciendo, cuando alguno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído. La concupiscencia es esa inclinación particular de nuestra naturaleza caída. Y entonces, aquí, cuando Santiago está expresando la fuente, no es que Dios va a revelar algo. La fuente es un deseo interno, es una concupiscencia carnal que va a dar luz, pecado y por ende la muerte. Pero la palabra que está usando aquí Génesis 22 es la palabra que indica mostrar fidelidad y revelar. Cuando entonces volvemos aquí a Génesis 22, Elohim probó a Abraham. Vamos a ver de qué manera. No lo incitó al mal, no lo sedujo a pecar. En otras palabras, esta prueba tenía un propósito revelador y tenía un propósito redentor. El mismo Mesías en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, expresa: Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. O sea, en este proceso tan especial, Abraham no solamente pasó la prueba, si es que yo puedo ser probado por Dios en mi fidelidad, porque imagínense ustedes, seres caídos como nosotros, con una naturaleza caída, ¿cómo Dios podría probarnos? Pues nos tendría que decir, como le dijo a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor: ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto, porque no pasamos las pruebas de la santidad del Señor. Pero aquí lo que pasó, lo que ocurrió es que esta prueba tenía un sentido revelador. Y vamos a ver qué clase de revelación, tan profundo como para que el mismo Mesías dijera: Abraham vuestro padre se regocijó de que vería mi día y lo vio y se alegró. Así que en esta prueba, que incluía la vida de un hijo, lo que pasó con Abraham fue que vio al Mesías y se alegró. Entonces es un sentido muy precioso. También podríamos decir que Dios no induce al pecado. Dios no produce mal moral. Lo que podríamos decir es que Dios puede probar la fidelidad. Pero la pregunta, sobre todo en este contexto, ¿cuál fidelidad probó Elohim? ¿La de Abraham? ¿O Elohim manifestó su fidelidad? Yo creo que aquí lo que hizo Dios fue manifestar su fidelidad. Aquí tengo dos textos preciosos. Deuteronomio 7:9 dice: reconoce que Hachén tu Dios es Ja Elohim. Y miren esta frase: Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿Quién es el fiel? Adonai. Y él nos dice: reconoce que Hachén tu Dios es Ja Elohim, Dios fiel. En Apocalipsis 19:11, cuando el apóstol Juan ve el cielo abierto, dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba es el fiel y verdadero, y con justicia juzga y guerrea. Entonces, es hermoso poder entender este contexto antes de ir al desarrollo completo. Podríamos decir que el Señor puede permitir circunstancias difíciles, y todos nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles de toda índole: salud, eh, temas importantes con los hijos que amamos, circunstancias difíciles pasamos todos.
Dios puede permitirlas. Dios puede refinarnos como el oro, pero Elohim nunca nos induce a pecar. Nunca origina el mal moral. Nunca seduce hacia rebelión. ¿Por qué? Porque la tentación pecaminosa surge del interior del ser humano. Entonces, la palabra que está usando Santiago de probar, en un sentido positivo, lo que indica es revelar fidelidad. Y en un sentido negativo, pues tentar, que implica inducir al pecado. Pero Santiago no está hablando de lo segundo. Y en primer lugar, la misma Torá afirma lo primero, que ya lo hemos expresado. Entonces es hermoso ver la armonía de la escritura. No debemos decir que alguien es tentado por Dios en el sentido de ser inducido al pecado. Pero, y de eso es lo que vamos a mirar esta tarde, sí podemos afirmar que Adonai prueba para revelar. Sería hermoso que lo anotemos en el corazón. Adonai nos prueba para revelar. Siempre que estemos pasando por una situación difícil, preguntémosle al Señor qué nos quiere revelar. Y también el Señor prueba para purificar y para manifestar su propósito. Podríamos definir con todo lo que vamos a ver de este capítulo 22 de Génesis, que la prueba es un instrumento de redención. La tentación hace mal porque nace del corazón humano, pero la prueba implica revelar propósitos. La prueba implica refinar el corazón. Yo les animaría que de aquí en adelante le dijéramos a nuestro corazón en algún tiempo de prueba, el Señor me está pasando por un tiempo de refinación, me está refinando. El Señor tiene un propósito redentor y el Señor tiene un propósito revelador. Hay una palabra en hebreo que significa fundir, significa refinar y precisamente significa purificar mediante el fuego. Es a eso que se refiere más que todo esta experiencia de Abraham. Miren este texto de Zacarías 13:9, aquí está. Los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Hay dos verbos interesantes que aparecen aquí y el uno significa purificación por fuego. La prueba realmente tiene un propósito pedagógico. La prueba tiene un propósito redentor. La prueba tiene como propósito refinar, purificar. ¿Para qué? Dice, para que nos examinemos cuidadosamente. Hay una palabra maravillosa en Malaquías, capítulo 3, del 2 al 3. Está aquí en mis notas a la derecha, dice, y se sentará para refinar y purificar la plata y purificará a los hijos de Leví. Esto es refinación. Ustedes entienden que el contexto del libro de Malaquías era un contexto de un abandono muy, muy triste de los levitas. Era un momento donde el Señor solo tenía para ellos exhortaciones bastante fuertes. Y entonces al mismo tiempo les está diciendo, les está haciendo esta promesa. Malaquías 3, 2 al 3. Se sentará para refinar y purificar la plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata para que puedan presentar a Achén holocaustos de justicia. Cuando
en sentido hebreo un maestro se sienta, no es lo mismo que cuando enseña caminando. Cuando un maestro se sienta es porque su propósito es muy íntimo con sus discípulos y aquí Malaquías está diciendo se sentará, o sea, tomará tiempo sentado para refinar, para purificar a los hijos de Leví. Entendemos por el contexto histórico que había un proceso antiguo de refinamiento y que era una serie de pasos. En primer lugar, el metal era colocado en un crisol y obviamente ese crisol era sometido a un fuego de altísimas temperaturas. Y entonces el trabajo del fuego era separar la escoria y el refinador observaba detenidamente hasta ver en ese metal que se volvía líquido por la temperatura, él podía ver que el fuego ponía de manifiesto la escoria. Miren qué figura más preciosa. Y entonces, como él era un experto fundidor, el fuego separaba la escoria del oro o de la plata. El refinador observaba porque podía distinguir el reflejo en el líquido, pero la escoria no era creada por el fuego. Lo que hacía el fuego era revelar la escoria para separarla del oro o de la plata. Ese es el sentido de los tiempos en que nosotros vamos a llamar somos probados. Entonces, desde la perspectiva de la escritura, refinar, quisiera que tomáramos nota de esto que voy a decir. Lo voy a decir despacio. Refinar no significa castigar arbitrariamente. Acordémonos del Salmo 5.1, donde dice que Elohim no se deleita en la maldad. Nosotros sabemos que Elohim es solo bueno y que toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Entonces, refinar no significa castigar arbitrariamente. Refinar no significa destruir al creyente. Refinar no significa producir mal, pero refinar significa remover impurezas. Refinar significa manifestar autenticidad, porque el oro es manifestado en el fuego. Y esto es precioso. Entonces, refinar implica confirmar fidelidad. El oro no deja de ser oro en el fuego. Al contrario, el oro verdadero es manifestado en el fuego. Y ustedes y yo conocemos al menos y podemos recordar dos ejemplos de dos hijos del Señor que fueron refinados. Por ejemplo, Joseph, José, como llaman las traducciones, Joseph, el hijo de Jacob, fue refinado durante 13 años, desde que tenía 17 años y tenía todas esas maravillosas visiones proféticas en su mente, pero le faltó la humildad, le faltó la prudencia y en medio de un conflicto familiar de dos hermanos que fueron naciendo en medio de mucha reyerta familiar, Joseph no supo cómo administrar esas visiones proféticas y generó mucha envidia. Y ustedes saben que terminó como esclavo en la casa de Potifar, luego en la cárcel, y desde que cumplió 17 años hasta los 30, el Señor lo refinó. ¿Y qué hizo el Señor? Manifestó luego la autenticidad de la clase de hombre de Joseph. Era un prototipo maravilloso de Mashiach, de Cristo, de Jesús. Hay como 20 elementos que podíamos hacer paralelos entre Joseph y Mashiach y a Joseph. Ese paso por la cárcel sacó a relucir una identidad que lo preparó para en el momento indicado poderle ministrar a sus hermanos que habían mentido, que habían traicionado,
los pudo ministrar para que ellos se arrepintieran y luego tuvo un corazón tan afinado que pudo ser el virrey de Egipto y administrar justicia, misericordia y salvar a miles, a millones. Ese es el propósito de ser refinados. Y otro ejemplo que tenemos es el ejemplo del mismo Moisés. Moisés tuvo que ser refinado 40 años, imagínense, en el desierto. Así que todo esto para detenerme en esta palabra que dice aquí, vuelvo a mi texto básico, que Elohim probó a Abraham. ¿Y cómo lo probó? Pero más allá de esta experiencia, yo quisiera que miráramos cómo esta prueba reveló el plan redentor completo en en los tiempos primigenios de Génesis. Ni siquiera existían las tribus, ni siquiera existían la Torá. Y cómo Abraham pudo ver al Mesías. Miren aquí, vamos a hacer el paralelo. Ahora viene el paralelo. Ahora viene el paralelo. Voy a pasar mucho rato viniendo de aquí para acá, de aquí para acá. Le dijo, toma, escuchen con atención y siempre que lea los textos que voy a leer en Génesis 22, piensen e imagínense al Mesías en esta prueba. Aquí comienza, le dice, dijo, toma ahora tu hijo, tu único. ¿Qué palabra vendrá a tu mente del Mesías? Y esta palabra, tu hijo, tu único, en este capítulo 22 se repite 3 veces. Miren acá. Estoy bajando. Aquí está. Aquí está. En el verso 12 le dice, cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. ¿De quién estará hablando? Y luego, otra vez, esta es la palabra de Adonai para Abraham. No me has rehusado a tu hijo, tu único. Esta es teología poderosa del Evangelio. Este es el Evangelio en el capítulo 22 del libro de Génesis. Toma tu hijo, tu único. Y aquí Juan 1:19, aquí está el paralelo. Dice, el verbo se hizo carne y nosotros contemplamos su gloria, gloria como del unigénito. ¿Qué trajo esta prueba a la vida de Abraham? La revelación del Mesías. Esto fue ser purificado. Y esto fue ser partícipe de conocer la fidelidad del Señor. Pero más acá, más adelante, en otro texto que tengo aquí, ya en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 18, dice, por fidelidad, que han traducido como fe, Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac. Y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito. Qué preciosa la prueba a la que fue sometido Abraham, porque conoció muy temprano, mucho antes que muchas otras personas, conoció el plan redentor completo y conoció al Mesías. Cuando dice aquí tu hijo, tu único, entendemos que no se refiere a su único hijo biológico, porque Abraham ya había engendrado y para este momento Ismael era un hombre bien adulto, bien mayor. Solo que tu único hijo, y en este sentido la palabra hijo en hebreo no se refiere a hijo biológico, sino se refiere a heredero, el que porta la herencia, y se refería a Isaac como el único portador de la promesa. Y entonces, Abraham, que había luchado tanto, 25 años por tener la bendición de esta promesa cumplida, que había cometido en el camino tantos errores, ahora tiene a su único y el Señor le dice, toma a tu único y ve a tierra de Moriah.
Moriah es el lugar a donde Abraham llevó a Isaac para este supuesto holocausto que nunca se llevó a cabo porque no era necesario. No era necesario de ninguna manera. Lo que el Señor estaba haciendo con esta prueba era revelando su fidelidad y revelando un plan completo de redención. Cuando dice llévalo a Moriah, pues Moriah es el lugar donde muchos años más tarde el rey Salomón construyó el primer templo. Y en las cercanías de ese primer templo, igualmente el Mesías fue sacrificado. Y miren lo que le dice aquí, llévalo a Moriah. Y luego le dice algo impresionante, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sacrifícalo allí en holocausto. Una palabra que aparece muy detallada ya en la Torá, en el libro de Levítico, que ya hemos estudiado tantas veces. Y muchos años antes de que Israel siquiera saliera de la esclavitud, entrara al desierto y conociera la instrucción acerca del sistema sacrificial del cordero, Abraham tenía plena información revelacional de lo que es un holocausto que hemos estudiado perfectamente en los primeros 8 capítulos de Levítico. Le dice, sacrifícalo allí en holocausto. Ustedes recuerdan que aprendimos que Isaac nació en un Pesaj, que han traducido como Pascua. Lo recuerdan que lo aprendimos. Y le está diciendo muchísimos años antes de la esclavitud en Egipto a Abraham, sacrifícalo allí en holocausto. Si nosotros no entendemos este capítulo 22 de Génesis, tampoco podemos entender el sentido mesiánico de Pesach. Miren esto tan precioso, cambio aquí de pantalla. Este es Éxodo capítulo 12. Habló a Chenamoche y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, el mes de Abib, es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Miren la conexión de la escritura. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero. Y acá dice, vuestro cordero será sin defecto, macho de un año, y todo lo que usted y yo ya sabemos del día maravilloso de la Pascua de Pesach. ¿Cómo conectar la escritura con la escritura tan maravillosamente? Pero muchísimo más adelante, ya en el libro de Levítico, hay un capítulo precioso donde el Cordero, el Mesías, es dado a conocer. Este capítulo 4 dice, si alguno peca inadvertidamente, y hace una relación que ya hemos estudiado, si es el sacerdote ungido, o sea, cuando peca inadvertidamente el sacerdote, luego aquí aprendimos hace meses, y si por inadvertencia toda la asamblea de Israel, o sea, el Sanedrín, los jueces, y sigue bajando el texto, esto ya lo vimos, cuando un príncipe, un líder peca por inadvertencia y sigue bajando, y si una persona del pueblo de la tierra viene de la más alta estructura de liderazgo, el sumo sacerdote hasta el más sencillo del pueblo, y dice, si esto pasa, traerá un cordero como su víctima por el pecado. Esto fue lo que comenzó en esa prueba a revelarse a Abraham. Qué maravilloso. Entonces le dice, sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, organizó su asno, tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho Ja Elohim. Miren este versículo maravilloso en Génesis 22:4.
al tercer día. Qué precioso. Al tercer día. ¿Qué tiene que ver el tercer día con el Mesías? ¿Qué tiene que ver el tercer día con el Mesías? Aquí está en Hebreos 11:17. Dice que Abraham conoció el poder de la resurrección el tercer día. Dice aquí, por la fe, Abraham, habiendo sido probado, ofrecía a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito, respecto al cual se le había dicho, en Isaac te será llamada herencia, descendencia. Y entonces dice que él, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Abraham entendía la resurrección y el poder de la resurrección en su día, producto de esta terrible prueba donde supuestamente Dios le pidió que pusiera sobre el altar a su hijo. Pero miren esta maravillosa revelación que estaba teniendo Abraham con esta prueba. Qué poderoso es el tiempo de refinación, de refinamiento. Abraham, mucho antes que muchos creyentes del Evangelio, entendía el poder de la resurrección en carne propia y creía que Dios es poderoso, en este caso para resucitar a su hijo, pero también para traer resurrección, la cual es una promesa maravillosa. Podríamos decir que los dos primeros días Isaac estuvo sentenciado a muerte, pero el día tercero, al tercer día, Abraham alzó sus ojos y entendió el poder de la resurrección, y por eso Hebreos da testimonio de que él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, en este caso a su hijo Isaac. Miren qué revelación más maravillosa a través de una dificultad conectada con un hijo. Luego dice, entonces Abraham tomó los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. En la Biblia hebrea y en los comentarios hebreos, la mayoría de nuestras traducciones en español dicen el sacrificio de Isaac. En el lenguaje hebreo no se habla del sacrificio de Isaac de ninguna manera. Este texto en las versiones hebreas se llama la atadura de Isaac, porque eso fue lo que ocurrió aquí. Dice, antes de llegar a ese punto, tomó los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Cuando vemos las ilustraciones de las distintas fotografías o dibujos que hacen, colocan un niño. Abraham no llevó a un niño a este intento de holocausto. Este hombre era un adolescente, un adulto joven. En hebreo es un nahar, era un joven sujeto, un siervo. Y si fuera un niño no podía cargar sobre sí el peso de todos los troncos que cargó este adulto joven. Pero miren aquí, perdonen un segundo. Aquí está. Ahora estoy en Juan 19:17. Miren esta conexión preciosa. Cargó los troncos sobre Isaac. Pero ¿qué estaba revelándose en esta prueba a Abraham? En Génesis se le estaba revelando Juan 19:17. Dice, cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Miren qué estaba pasando por el corazón de Abraham, qué estaba revelando Dios, cómo a través de esta prueba de fuego, a través de esta purificación, Abraham estaba entendiendo el plan completo
de la redención, cargando él mismo la cruz. Aquí dice que Abraham tomó estos troncos y los cargó sobre su hijo Isaac. El texto sigue diciendo que Isaac le preguntó a su padre, porque no era un niño, y entendía por revelación la escritura, la Torá, y entendía lo que significa un holocausto, y por eso él le dice, Padre mío, y él le dijo, mira, aquí está el fuego. Era un hombre conocedor de cómo funcionaba la Torá. Le dice, Padre, aquí está el fuego. Y están los troncos, aquí van en mi hombro, pero tengo una gran pregunta, Padre. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, qué preciosa respuesta. Elohim se proveerá el cordero para el holocausto. Es una respuesta poderosa. Elohim se proveerá el cordero para el holocausto. Y miren aquí el Evangelio Juan 1:29. Al día siguiente, Juan, el inmersor, el bautista, ve a Jesús que viene hacia él y dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué prueba más maravillosa que a alguien le pidan la vida de un hijo? Y que producto de ese refinamiento, esa lucha por la vida de un hijo, nosotros lleguemos a tener una revelación tan maravillosa. Esta pregunta tiene una respuesta muy certera. Miren cómo la revelación estaba llegando a Abraham mediante esta dificultad relacionada con la vida de su hijo. Y qué respuesta poderosa. Elohim se proveerá el cordero de Pesaj, el cordero de todo el sistema de los sacrificios de Levítico. Elohim se proveerá de cordero. He aquí el cordero. Y luego dice, cuando llegaron al lugar que Jah Elohim le había dicho a Abraham, construyó allí el altar y preparó los troncos, luego ató a su hijo Isaac. Por eso este texto se entiende en el pensamiento hebreo como la atadura de Isaac. Lo ató. Y qué maravilloso, porque este no es un niño, este es un adulto joven que de manera voluntaria se deja atar, permite ser atado. Y esta es una figura maravillosa del Mesías. Venimos ahora a Juan 10, 17 al 18, y aquí yo siempre presento la conexión. Por esto, Abba me ama, por cuanto yo pongo mi vida. Él la puso de sí mismo, la puso voluntariamente. Isaac fue atado. Esta es la atadura de Isaac de manera voluntaria. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice tan precioso, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Era una prueba, era una refinación, era un fuego muy profundo, pero era una revelación eterna. ¿Cuánto sentido tiene para un hijo de el Señor ser pasado por el fuego, por la refinación? Esto no destruye, esto levanta, esto afianza, esto afirma. Y sigue aquí el texto. Esta es una historia muy famosa que todos conocen, y llega el momento en que, como ya saben, él va a extender su mano con este hombre atado aquí, toma el cuchillo para degollar a su hijo, y el ángel de Achén lo llama desde los cielos y le dice, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Le dijo, pues ya conozco que tú eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, maravilloso, alzó Abraham los ojos, y he aquí vio un carnero detrás de él.
Ustedes saben esta historia. Vio un carnero, vio un carnero. Y por esa razón, ese lugar, ese monte se fue denominado Achen Jireh. Las traducciones dicen, en el monte de Achén será provisto. Mi traducción, la versión textual dice, en el monte donde Achén será visto. Eso es el sentido maravilloso de esta palabra que han dicho en castellano, Achén Jireh o Jehová Jireh. No es, es el monte donde Achén será visto. Por eso Juan expresa 8:56 de Juan, dice, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham vio mi día y se gozó. Toda esta prueba habría sido imposible de soportar. Este hombre no habría sido capaz, no habría tenido la capacidad ni la competencia de tomar a su hijo, el hijo unigénito, el hijo de la promesa, si Dios en medio de esta lucha tan tremenda no le hubiera revelado lo que le reveló. Todos sabemos que en el tiempo indicado, allí en el monte cercano a Jerusalén, el Mesías fue crucificado, pero todo esto a través de una difícil prueba relacionada con la vida de un hijo le fue mostrado a Abraham. Pero eso no termina allí, mis hermanos, porque en Apocalipsis 5:5, que ya es la redención final, el futuro profético, cuando Juan el apóstol está llorando porque no encuentra quien revele la profecía de Apocalipsis, dice que él lloraba mucho, pues no encontraba a nadie digno de abrir el rollo, ni de mirarlo, ni en el cielo, ni en la tierra. Y dice aquí, le dice el ángel, no llores, no llores, Juan. He aquí el león. Hablábamos del león la semana pasada. El de la tribu de Yehudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, qué precioso. Este cordero ya no está inmolado, mis hermanos. Este es un cordero en pie. Este es el cordero que ha vencido, un cordero en pie, un cordero para Pesaj, un cordero para el pecado del sumo sacerdote, un cordero para el pecado del Sanedrín, un cordero para el pecado del líder, un cordero para el hombre común de la tierra, un cordero. Qué hermosa es la unidad de la escritura. Este cordero ya está en pie, ha vencido, aparece como inmolado. Y dice la escritura, cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Un cordero que es adorado. Un cordero le fue revelado en una situación de prueba a un padre preocupado por el hijo portador de la herencia, un cordero que es adorado. Y dice aquí, los 24 ancianos se postran, cada uno con una cítara, con tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantan, digno eres de tomar el rollo, digno eres de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Un cordero fue revelado a un hombre en una preocupación muy profunda por la vida de su hijo. Un cordero que está en pie, a quien todas las tribus, lenguas y razas
le dirán, digno es el Cordero que fue inmolado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria, la alabanza. Alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos. Qué maravillosa es la refinación que trae revelación. Qué maravillosa es la revelación que separa mi escoria, porque el Señor quiere limpiarme, el Señor quiere sentarse conmigo para limpiarme. Cuando nosotros vemos este sentido tan maravilloso, tan poderoso del sufrimiento de Abraham como padre y lo que trajo como revelación, y entendemos que el Cordero ya está en pie y que también dice Apocalipsis 21:4, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, las que nos toca vivir en este mundo caído, ya pasaron, mis amados. Un día toda lágrima de nuestros ojos ya no existirá más. Un día, por la revelación del Cordero, la muerte no será más. Un día, por la revelación de ese Cordero, no habrá llanto. Un día no habrá clamor. Un día no habrá dolor, mis hermanos, porque las primeras cosas, las que vivimos de este lado de la tierra, pasarán. Por eso, el apóstol Pablo nos da una instrucción maravillosa, que sin esta panorámica a veces es difícil comprender y mucho más vivir. Hay un tríptico aquí, hay un trípode aquí donde el apóstol Pablo nos dice, nos da unos decretos de parte del Señor. Dice, número uno, regocijaos siempre. Eso, eso es, eso es más que un consejo psicológico. Eso es más que un consejo motivacional. Regocijaos siempre, porque si lo vemos desde la perspectiva que acabamos de mirar de Abraham en la prueba, nosotros sabemos que las primeras cosas van a pasar. Y por eso dice, regocijaos siempre. Esta es una alegría interna llamada el gozo del Señor. Orad sin cesar, se llama comunión. La única manera como podemos pasar las pruebas, el refinamiento, es teniendo comunión. Y luego dice, dad gracias en todo. Es la expresión verbal del que sabe que el Cordero ha redimido, que el Cordero está como inmolado, pero en pie, y que tiene poder para enjugar toda lágrima. Por eso dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y es maravilloso si el texto terminara allí, pero es que el texto no termina allí. El texto dice, dar gracias en todo, aún en la prueba, es la voluntad de Dios para con vosotros. Aquí el texto dice, en Cristo Jesús, en Yehoshua Hamashiach, en el Cordero que vio Abraham. Esa es la razón maravillosa por la que nosotros podemos mantener una perspectiva de regocijo aún en la prueba, porque sabemos que la prueba nos afina como se refina el oro y la plata para sacar lo mejor de nosotros y para que Él quite lo que no le interesa de nosotros. Puede ser la salud que se agrieta, puede ser crisis relacional. Él va a usar lo que esté a su mano para afinarnos como se afina el oro y más allá de eso, revelarnos que las primeras cosas
un día pasarán. Cuando aquí el apóstol Pablo nos dice dar gracias en todo, no está diciendo por todo. Cuando él está diciendo en todo, está diciendo en toda circunstancia, no en todo como la aprobación moral del mal. Y nos lo está presentando como un imperativo en presente continuo. Es una acción continua. Manteneos continuamente dando gracias. Esta es una voluntad, es un decreto de Dios revelado a nosotros. Él no nos está diciendo que el mal es bueno, sino que en toda circunstancia nosotros podemos reconocer la soberanía de Adonai como nos ha sido mostrada en la vida de Abraham. Aun cuando este texto es del Evangelio y está escrito, por supuesto, en griego, él tiene un equivalente conceptual de la Torá, del hebreo. Por ejemplo, el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Adonai en todo tiempo. Job 21, Job 1:21 dice, precioso, Adonai dio, Adonai quitó, sea el nombre de Adonai bendito. Aquí está el llamado del Evangelio a dar gracias en todo, desde la misma Torá. Y Habacuc está diciendo con la misma convicción, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las vacas no estén en los corrales, aunque falte el producto del trigo del olivo, con todo, yo me alegraré en Adonai, porque lo que está expresando esto es que la gratitud en la escritura no depende de las circunstancias. La gratitud en la escritura depende del carácter fiel de Hashem. Tres llamados esta tarde para que entendamos los tiempos difíciles. Hermanos, regocijémonos siempre. Hermanos, oremos sin cesar. Hermanos, demos gracias en todo. ¿Por qué? Porque esto refleja la obra ya consumada del nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo. Ya Él lo hizo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Solo el espíritu que Él ha puesto en nosotros nos capacita para una respuesta constante de gratitud, porque sabe que un día las primeras cosas habrán pasado. Dar gracias en el Machía Yehoshua, porque dice, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en Yehoshua Hamachía. Significa que la gratitud de nuestro corazón y de nuestros labios fluye de la redención consumada. Él expresó, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Que desde Abraham hasta la isla de Patmos hay un cordero, pero ahora está como inmolado, pero está en pie y tiene poder para enjugar cada lágrima de nuestros ojos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan para el bien de los que aman al Señor. Por eso él dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero hay una palabra maravillosa, a los que son llamados conforme a su propósito. La gratitud es el fruto de entender el plan completo de la redención. La gratitud, el gozo, es el fruto de conocer que la soberanía del Señor nunca se frustra. La gratitud es el fruto de entender que porque hay un cordero como inmolado que está de pie, nada nos puede separar de su amor. La palabra en hebreo para gracias significa reconocer.
significa confesar. Agradecer es reconocer públicamente la fidelidad del Señor. No es un optimismo psicológico, es una profunda confesión teológica. Dar gracias en todo no niega el dolor. Dar gracias en todo no llama bueno al pecado. Dar gracias en todo no es pasividad. Dar gracias en todo es declarar que Adonai gobierna, incluso cuando no entendemos. Dar gracias en todo está expresado en Habacuc 2:4 cuando dice, el justificado por la fidelidad vivirá. Que han traducido el justo por la fe vivirá. No hay justo ni aún uno. El justificado por la fidelidad de Dios vivirá. No tengo fuerzas en mí mismo, no tengo fuerzas inherentes, innatas en mí para pasar por el refinamiento, pero tengo fuerzas en el Mesías para pasar por el refinamiento, porque aún en el refinamiento puedo ver al Cordero como inmolado de Pesaj hasta la isla de Patmos, ahora de pie. Y todas las naciones, toda tribu, lengua y nación declarando que Él es digno de recibir el reino, el imperio, el poder, las riquezas, la gloria, la sabiduría. Hermanos, la voluntad revelada de Adonai es que usted y yo, nosotros, como redimidos, vivamos en una actitud constante de reconocimiento agradecido, agradecido porque el Mashiach ya escribió el desenlace final de nuestra historia. El desenlace final de mi historia y de la historia de todos nosotros está escrito en Apocalipsis 21:4. Las primeras cosas pasaron. Fíjense que esto no ha ocurrido. Las primeras cosas pasaron, aquí está escrito en pasado, pero es futuro. Las primeras cosas pasaron, está escrito en pasado, pero es futuro. Vi a un cordero como inmolado de pie. Es futuro. El desenlace final de todas nuestras dificultades, el desenlace final de todas nuestras pruebas, ya fue escrito, mis amados. Todo comienza con un cordero y todo termina con un cordero. El cordero inmolado está de pie, mis amados. Y cuando seamos pasados por el refinamiento, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Adonai para con vosotros en Machiach, en Yehoshua, en Cristo Jesús. La voluntad buena, agradable y perfecta ya está sellada. Está expresada en pasado, pero no ha ocurrido. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Quería poner este texto como marco de algo que hace parte esta tarde de este hermoso tiempo de cierre de Shabbat. Todos ustedes han orado por David, por Henry, por Lucy, por la familia. Y yo les he pedido a ellos que nos edifiquen, nos bendigan, para que al escuchar este testimonio como sello maravilloso de la palabra del Señor, o más bien el testimonio es la verificación veraz, fiel de la palabra, pero la palabra escrita en piel humana, en este caso en la vida de un joven que tengo la alegría de conocer como hace 42 años y que ha pasado por un tiempo de dificultad y que para mí es honroso tenerle a él y a su amado padre, mi hermano pastor Henry Prieto. David y Henry, bienvenidos. La iglesia ha orado por ustedes.
Por favor, bendíganos con su testimonio, edifíquenos. Shabbat Shalom, familia. No sé si me pueden escuchar bien. Perfecto. Listo, muchísimas gracias por darnos este momento de atención. Es un privilegio para mí. Me honra poder contar con cada uno de ustedes. Y es muy interesante lo que hemos escuchado en esta noche a través de la palabra de Dios, cómo Dios revela su palabra, y es muy bonito para este tiempo, pues él de antemano, él dejó todo ya escrito para que nosotros supiéramos qué poder hacer en este tiempo. Hemos vivido una experiencia de mi caso, hace 22 años, primero con el corazón y luego con los riñones, después 12 años de diálisis. Pero todo el tiempo ha sido un tiempo de tratamiento, donde hemos aprendido a conocer mucho más la palabra de Dios, cómo acercarnos a Él. Y, y es increíble que los doctores digan, aparte de la cirugía que se está haciendo, hay un milagro sobrenatural. Este, y ellos no lo pueden creer porque algo se está moviendo. Y entonces ahí es donde viene vuestra parte, la parte de ustedes. Sé que alrededor del mundo mucha gente ha estado clamando, orando fielmente de rodillas por mi vida. Yo he pasado por un proceso, pero yo sé que sin el respaldo de ustedes, realmente hubiera sido mucho más difícil. Gracias por la fidelidad, gracias por el momento, por sacar el tiempo, tener esa compasión, ponerse de rodillas día tras día, pues no solamente por mí, sino por tanta gente. Realmente cuando uno le ora a Dios, la oración del justo, Dios la escucha y Dios de alguna forma obra no solamente en el milagro de la persona, sino que obra en la vida de cada uno de ustedes. De alguna forma Dios la trata. Y me encanta la revelación de Abraham con su hijo Isaac, porque es prácticamente lo que vivimos con papá. Es un tratamiento eh, exactamente tanto para él como para mí, donde papá tiene que entregar a su hijo. Pues realmente no soy el único hijo porque somos cuatro, ¿verdad? Pero tiene que entregar a su hijo a las manos de unos doctores, donde uno quisiera decir, Señor, sánalo de una, ¿verdad? Pero realmente no es la voluntad de uno, es la voluntad de Dios. Y de todas maneras, Dios forma, Dios hace el milagro. Este, cómo papá puede entrar y decir, Señor, gracias porque tú tienes control absoluto de todas las cosas. Y yo te entrego en las manos a mi hijo con lágrimas, con valentía de toda la familia, de mis hermanos, de mi madre, de mi papá. Y llegar a ese momento donde él puede decir, te lo entrego aquí. ¿Será que puede ser otra persona? No, es tu hijo. Está entregando a tu hijo. Y algo que nos revela aquí mucho lo que es el hacer el holocausto. El holocausto es una señal de obediencia a Dios, de alabanza. Entonces, ese es el primer motivo que nosotros tenemos que hacer. La alabanza, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios revela donde uno depende totalmente de Dios, donde uno dice, Señor, aquí estoy, no soy yo, eres tú, y tú te mueves con poder a través de todas las cosas, utiliza las manos de los médicos, tú has dado la ciencia, tú has dado la tecnología, y en mi caso, para ver 12 años de diálisis, ver cómo Dios ha movido, para mí es una bendición, una segunda nueva oportunidad, ¿verdad? No es algo malo. Dios me ha dado la oportunidad de poder contactar mucha gente que ha estado en depresión y poderle decir, hay una esperanza, hay un nuevo vivir. Si usted cree, usted lo puede hacer. Y Dios me ha llevado a diferentes lugares. O sea que también ha sido un proceso para mi vida. A través de sueños, a través de experiencias, he entendido de que Dios quiere transformar nuestra vida, primeramente la vida espiritual, lo que es el alma, lo que es el espíritu,
transformar el corazón, pero la parte espiritual, el hígado espiritual, el páncreas espiritual, lo que son los riñones, la parte, uno ve que son filtros y uno puede decir, Señor, tan claro es tu palabra, donde tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, y todo lo que tú lo haces bueno. Entonces tú mismo puedes volver a transformar nuestras vidas, volver a renovarlas, porque somos hijos de Dios y Dios lo que hace, Dios lo hace bueno. El Dios no hace nada malo, pero Dios quiere transformarnos. Y muchas veces nosotros no queremos pasar por el dolor, por el sufrimiento, pero la vida se trata de eso. La vida se trata de sufrir, ¿verdad? Pero no para dramatizar, sino para depender de Dios. Saber que Dios tiene control absoluto de todas nuestras cosas, de todo, de la parte financiera, de la parte emocional, de la parte de la salud y todo. Ha sido un tratamiento para mí donde yo he recibido paz. Yo jamás haya podido experimentar paz en todas estas cosas. Y desde un momento, hace 12 años, cuando me dijeron tienes que comenzar diálisis, yo dije, Señor, lléname de fuerzas porque yo tengo que ser fuerte para estar bien para mis padres. Yo no quiero que ellos sufran. Yo siempre he querido que ellos estén bien. Y entonces, esta noche que nos dieron la noticia, yo le dije, papá, si Dios me puso aquí es por algo. Dios va a tener cuidado de mí. Dios va a tener cuidado de mí y vamos para adelante. Yo no tengo la desconfianza, no la tengo. Vamos a salir adelante. Y ha sido un proceso donde mi familia ha estado 100% conmigo. Eso es una bendición para mí y tanta gente alrededor del mundo. O sea, yo me sorprendo. Iglesias que no conozco, gente que jamás había visto. Todos oran, todos hablan de David. David es un milagro. Y ver y que digan, David, a través de tu vida, eh, nos estás enseñando. He tenido la oportunidad de hablar con médicos, con enfermeros que viven en depresión y digo, Señor, gracias porque yo solamente quiero ser tu voz, quiero ser esa voz que clama en el desierto. Estamos pasando por tiempos especiales, pero yo no quiero ser una noticia más que la gente se preocupe por guerras, por enfermedades y todo. No, yo quiero decirle, Señor, aquí estamos para servirte, para ser de diferente forma. Entonces, el que papá me haya entregado a mí en manos de los médicos, ¿verdad? No lo está entregando a la ciencia, se lo está entregando a Dios y dice, Señor, tú tienes cuidado. A mí me dieron tanta anestesia que yo tenía que despertar mínimo el viernes. Eso fue el domingo. Y el martes, después de que terminaron la operación del riñón, ya había terminado el corazón que duró 6 horas. A las 2 horas me llevaron a la de riñón. Eso fue las dos mismas al mismo tiempo. Eh, Me llevaron ya para el cuarto que duró 4 horas el trasplante de riñón. Papá y mis hermanos estaban conmigo. Yo los podía escuchar, pero no podía abrir los ojos porque estaba con mucha anestesia. Pero dentro de mí yo clamaba y le decía, Señor, por favor, hazme hacer algo para que ellos puedan ver que yo estoy despierto. Yo no sentí nada, pero yo vi el video y yo veía cómo movía las manos, cómo abría los ojos, cómo movía los pies. Ellos se fueron contentos. Ellos se fueron contentos. A la mañana siguiente, me desperté a las 5 de la mañana y digo, Señor, yo no me puedo quedar así. Tú me has dado valor, tú me has dado fuerza, tú me has hecho hijo único. Respáldame, Señor. Quiero comenzar a mover los dedos, quiero comenzar a mover los pies. Y comenzó ese tratamiento. Duró alrededor de media hora y luego estaba de noche, me acordé de la contraseña del celular de alguna manera. Me tocó meterlas muchas veces hasta casi se me bloquea el celular, pero pude conectarme. Y me conecté con mamá, me conecté con papá, con mis hermanos y le digo, aquí estoy. Ellos no podían creer que yo ya estaba despierto. O sea, y lo que el tío dice del tercer día, Dios es tan especial con los números porque prácticamente al séptimo día
Dios descansó cuando Él estaba creando, hacía un milagro, ¿verdad? El séptimo día Él descansaba. Listo, yo ya hice todo. Él dice, yo ya lo hice. Entonces, al tercer día, Dios me resucitó. Dios me resucitó. Y no solamente pude ser, inmediatamente comencé a llamar a las personas más cercanas y ellos no lo podían creer porque, bueno, ya hace una semana me habían dicho que ya tenía un trasplante. Ese trasplante no se pudo hacer por 1%, pero yo, entonces los médicos me dijeron, vas a tener que esperar 2 meses, un poquito más, si no te incomoda, eh, estamos para servirte. Digo, no, doctor, no se preocupe, que las manos que yo estoy, que son las de Dios, Él tiene cuidado de mí y Él me va a ayudar. A la semana me estaba diciendo, listo, te tenemos la persona con el corazón y con el riñón, ¿quieres tomarlo? Listo, hagámosle. Estamos hablando de un proceso de 1 año. Hay gente que está en lista que lleva mucho tiempo en la diálisis, en los otros centros médicos. Me dice, no te dé felicidad porque esto no va a ser fácil. Esto va a ser de mucho tiempo. Y entonces yo digo, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios y yo creo en el proceso de Dios. Usted no se preocupe, pero muchísimas gracias. Y yo me llenaba de valor porque yo había creído en Dios, yo había confiado en Dios. Entonces, de esa manera, vine a este lugar. De la forma que yo llegué aquí en este lugar, es un milagro que a lo mejor ahorita no lo alcanza a contar, pero podría decir que es de película. Podría decir que fue planeado, que fue pagado con dinero, pero no. Fueron las oraciones de toda la gente que se arrodillaba continuamente a orar por mi vida. La oración de mis padres llevan orando por mí 45 años atrás, constantemente a las 4:45 de la mañana. Vean resultados de rodillas siempre ante Dios, en obediencia, dándole una alabanza a Dios desde el corazón por cada uno de los hijos. Y Dios se ha manifestado con poder. Y digo, Señor, si tú me quieres dar un corazón nuevo, si tú me quieres dar un riñón nuevo, es porque tú quieres que yo te sirva mucho más para este tiempo en los que nos encontramos. Entonces, yo dispongo mi corazón, pero si es tu voluntad, si tú quieres llevarme, está bien, no importa. O sea, morir por ti también para mí es ganancia. No me asusta, no tengo miedo, porque yo sé que tú tienes control, tú vas a tener cuidado de los míos. Y a través de películas, a través de cosas, Dios me ha hablado, a través de sueño. Él le contaba a mis padres que una vez escuché, tuve un sueño de unas personas muy amigas mías que estaban dormidas y habían demonios en ese sueño que los estaban atrapando, pero me aparecía un versículo que me decía, tú que estás dormido, levántate, porque yo resplandezco sobre tu rostro. Esa noche yo había decidido dormir con las cortinas abiertas y el sol resplandeció sobre un edificio y me alumbró la cara y me acordé de ese versículo, levántate, resplandece, sé la luz, ve lo que yo estoy estudiando, yo tengo cuidado de ti. Yo me levanté con ganas y gente que aparece dentro del hospital me dice, yo vine aquí cargado, yo no quería venir aquí a trabajar. Mi espíritu me dice, gracias, yo no te conozco a ti, pero tú me has ayudado. Yo decía, Señor, gracias porque fuiste tú que pusiste palabra en mi boca para que esa persona cambiara su semblante, para que cambiara todo. Entonces, nosotros tenemos que ser cambio en este mundo. Nosotros tenemos que ser la palabra de esperanza. Dios cuenta con nosotros y es a través de la oración, a través del ánimo que le damos a la persona. No importa usted si se ha equivocado, no importa si ha fallado. Dios quiere que usted venga tal como es. Dios no quiere personas ricas, Dios no quiere personas bellas, Dios no quiere personas limpias. Para eso está Él. Dios nos llena el vaso de bendiciones para uno poder dar, y para uno poder recibir. Aquí tengo a mi padre, acaba de llegar. Quiero agradecerles, Osquita y Amanda, les saludo. Quiero agradecerte a ti el sentir que Dios puso en tu corazón desde muchos años atrás, el respaldo que nos han dado en la oración, porque ninguno elige ser probado, ninguno elige. Son inevitables las pruebas, pero uno sí puede decidir con anticipación
qué hacer cuando uno está enfrentando una prueba. Entonces, en todo este proceso que hemos llevado el último año y medio, ¿sí? Hemos conocido de Dios de una manera muy especial, muy diferente. Dios hace las conexiones. Dios conoce las necesidades de uno y pone en el corazón de otras personas para que ellas puedan de una manera manifestar que Dios interviene. Un día, varias veces te usó a ti, usó tu ministerio, de los cuales nosotros estamos muy agradecidos, personas que no conozco, pero que han manifestado a través de ti un cariño, una ayuda. Dios les remunere, Dios les recompense. Entonces, lo que tú explicabas ahora, la diferencia entre las pruebas y la tentación la pone el diablo para enredarlo a uno, para acabarlo a uno, para confundirlo. Las pruebas las permite Dios para sacar lo mejor de uno. Y hoy entendía, por ejemplo, cuando en Santiago dice, haya gozo cuando estéis en diversas pruebas. Las pruebas son diferentes. Pero ¿cómo voy a tener yo gozo si yo tengo conocimiento que Dios me va a promover? Eso pasó conmigo hace 15 años, cuando salí de la organización que tú y yo arrancamos. ¿Sí? Entonces, yo dije, Dios tiene lo mejor para mí. Ahora tengo que ser probado. Yo no sabía cómo iba a ser probado, que materialmente, que se fundió el motor del carro, que a mi hijo le dio un problema en su dentadura, que a mi esposa le diagnosticaron leucemia, de repente que mi hijo tenía que ser intervenido en el corazón. ¡Wow! Se vino todo. Pero siempre recordé que estas pruebas las permite Dios para sacar lo mejor de nosotros y promovernos. Entonces, si yo entiendo eso, entonces yo voy a poder tener gozo cuando esté en la prueba. Un abrazo cariñoso para ustedes, Amandita y Osquita, y todos tus hijos, Isabela y el mono, Germán, que ya no es mono, pero que lo queremos con mucho, algo muy especial, que fue los únicos que conocimos, ¿cierto? Cuando estuvimos juntos. Ustedes ocupan un lugar muy especial en nuestros corazones. Gracias nuevamente. Dios les recompense. Y este hijo es una gran bendición para mi vida. Hace una gran bendición para todos. Sí. Aleluya. Gracias. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendito eres, Señor. ¿Cómo nos llenamos de gozo, Señor? Podemos decirte en esta tarde, Señor, Padre, cuando soy probado, seguiré afirmando que tu voluntad es perfecta. Amén, Señor. Así es. Seguiré afirmando que tú no estás improvisando conmigo. Así es. Señor amado, declaro que mi prueba no es un accidente. Afirmo que mi prueba es parte de un propósito redentor muy grande. Señor, así es, de verdad, Señor. De verdad. Señor, aun cuando no comprenda el proceso, yo confío que tú has provisto al Cordero. Tú lo proveíste, Señor. Aun cuando no entienda el proceso por el que esté pasando con la salud de quien amo. Gracias. Aun cuando no comprendo lo contradictorio que estoy viviendo, dile, yo confío en que tú has provisto al Cordero. Provisto somos. El Cordero como inmolado está de pie, mis hermanos. En el día de la prueba, Señor, yo declaro que solo tu fidelidad me sustenta, no por mi fuerza, no por mi fuerza, Señor. Señor, yo creo que toda prueba revela tu obra en mí. Gracias. Y que cualquier prueba no trae destrucción para mí. Señor, cuando el fuego arde, yo descanso porque estoy dentro de un pacto eterno, irrevocable. Dile así al Señor, cada uno, cuando yo estoy en el fuego, cuando el fuego está ardiendo a mi alrededor, yo hago parte de un pacto irrevocable. Yo estoy dentro de un pacto, tú mismo juraste por ti mismo. Señor, creo que mi vida no está sujeta al azar. Creo que mi vida ha sido injertada en tu plan perfecto de redención. Creo que fui injertado en el olivo puro.
Lo hiciste. que tu juramento es irrevocable. Lo hiciste. Si me llamas a subir al monte como lo hiciste con Abraham, Yes. creo que también has preparado la provisión. Así lo hemos visto con David, con Lucy. Señor, afirmo con todo mi corazón que en el tercer día de mi proceso, cualquiera que sea, yo esperaré tu intervención fiel. Amén, Señor. Levanta los ojos al tercer día y mira, Gracias. y cree y espera que verás la intervención fiel del Señor. Señor, yo confío que ninguna prueba puede separarme de tu propósito eterno y acepto que la prueba revela algo mayor que ya tú sembraste en mi corazón. Gracias. Señor, confío que lo que hoy parece pérdida, mañana va a ser la manifestación maravillosa de tu gloria. Dile así al Señor, lo que hoy miro como una pérdida, creo por la fidelidad del Cordero como inmolado que está de pie, y cualquier pérdida aparente mañana manifestará tu gloria. Señor, como en el caso de Isaac, aunque el madero esté sobre mi hombro, a Isaac le tocó llevar sobre sus hombros esos leños. Oh Señor, aunque el madero esté sobre mi hombro, tu plan culmina en vida. Bendito sea tu nombre. Señor, si hay incertidumbre, yo creo que soy parte de un diseño mayor, más grande que mi propia comprensión. Señor, hemos visto algo tan maravilloso obrando en la vida de la familia Prieto. Gracias. Bendito seas. Bendito eres. Cuando soy probado, yo recuerdo que el Cordero permanece en pie. Señor, mi historia personal, con todas sus limitaciones, con todas mis debilidades, con todos mis fracasos y caídas, mi historia personal está entrelazada con una historia de redención. Bendito sea el nombre del Señor. No Bendito temo sea. la prueba, Gracias. porque yo hago parte de tu favor. Yo hago parte de un pacto eterno irrevocable. Señor, mi seguridad no está en tratar de evitar la prueba. Mi seguridad depende de que pertenezco a tu propósito. Bendito seas. Bendito Señor, eres. en cada proceso, por difícil que parezca, yo afirmo, tú eres fiel. Tú provees, tú cumples. Señor, cuando soy probado, descanso en que estoy siendo preparado para la plenitud de tu reino. Alabemos al Señor. Alabado sea. Bendigamos al Señor. Llenémonos Bendito seas. de gozo, llenémonos de alegría. Siempre, Bendito. siempre, siempre hay esperanza. Padre, digno toda Siempre, alabanza, siempre hay esperanza. digno toda adoración. Esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Démosle gracias como Job. A veces Achén dio y también otras Achén quitó. Sea el nombre de Adonai bendito desde ahora y para siempre. Dale gracias al Señor porque somos parte de un propósito mayor. Bendito sea su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre, sobre todo nombre. Señor, tu palabra esta tarde nos ha animado a los unos con los otros. Tu palabra nos recuerda esta tarde que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Muchas gracias. Damos gracias porque somos oro en tus manos. Gracias. Y en tu potestad y en tu sabiduría, cuando tú sabes
Nos afinas como la plata y como el oro por el fuego, no para destruirnos, sino para relucir el oro que tú has puesto en nosotros. Eso Te sí. adoramos, Señor. Te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Bendito seas. Animémonos unos a otros. Gracias. No desmayemos, no desmayemos. Continúa, Señor. Sobre tuya. Sigamos adelante con Anderson y con Iván Darío. Continúa siendo, Señor. Bendito sea el Señor. Continúa limpiando la letra. Gracias, Padre, por Pierna, Señor. Sustento. darnos la bendición de escuchar un testimonio vivo, poder ver a estos hermanos en medio de la prueba, depender de ti, Señor, confiando en ti, Padre. Qué precioso testimonio y me uno al gozo de la familia y de todos los amigos alrededor, nosotros que hemos estado orando eh, y ver el poderoso testimonio del poder del Padre. Bendecimos el poder obedecer a Elohim con nuestros diezmos y ofrenda. Dice Proverbios 3:9 al 10. Honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Padre, gracias por el regalo del trabajo, del emprendimiento, Señor, de nuestros negocios, Señor. Sea la fuente que sea, Señor, tú trajiste, Señor, y no faltó el pan, el techo en nuestras casas durante esta semana, Padre, durante cada día, Señor. Bendecimos tu provisión, te damos las gracias, Señor, te damos sabiduría para que el 90%, Padre, que nos pertenece, Señor, sea sabiamente administrado, Señor. Y el 10%, Señor, sea bendición, Padre, para la expansión de tu reino, Señor. Bendecimos, Señor, los diezmos, las ofrendas y el regalo, Padre, de poder sembrar en tu reino, Señor. Yo te oro en el precioso y poderoso nombre de Hashem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Así con nuestras manos levantadas, hermanos, vamos a declarar la bendición que Adonai dispuso para nosotros. Que te bendiga Adonai y que te guarde. Que Adonai haga resplandecer sobre ti su rostro. Que Adonai tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro. Que Adonai ponga en ti su paz. Y así pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel, y yo lo bendeciré. Señor, con temor reverente, con respeto a tu nombre, santo, 3 veces santo, bendito seas. Invocamos el nombre, sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, el nombre del Cordero que puso su cuerpo sobre el madero, que se humilló, que cayó, que no abrió su boca, y que tiene un nombre sobre todo nombre en el cielo y en la tierra. Hashem Yehoshua HaMashiach, sobre cada familia de esta casa congregacional, para que en tu bondad, en tu amor, tú nos bendigas, Señor. Invocamos ese nombre sobre Alfonso López, sobre Dora, sobre su hija, sus nietas. Invocamos este nombre, Señor, sobre el pastor Henry, sobre Lucy, sobre David, sus hermanos,
sobre Roberto, Maritza, su casa, sobre Iván Darío, Margarita, sobre Anderson, Marina, sus hijos, sobre Luz Marina, Esteban, sobre Harold Martínez, su casa, sus hijos, sus nietos, sobre Gabriel Gil, sobre Marino, sobre Tejani, sobre Luz Marlene, sobre Grace, Juan Pablo, sobre Hilda, sobre Luis, Ruth, sus hijos, sus nietos, sobre Santi, Carolina, Manuelita, Nicolás, sobre Felipe, Vanessa, sobre Juan Esteban, Juliana, sobre Adrián, sobre Juan David, sobre Ángela, sobre Mateo, sobre Miguel, sobre Camila, sobre Germán Andrés, Lina, Mateo, Sarita, sobre Sergio, Marta, José David, Stephanie. Invocamos el nombre sobre todo nombre, para que según tu promesa de cumplimiento invariable, tu palabra, tú nos bendigas. Señor, bendícenos en esta nueva semana. Bendícenos al entrar, bendícenos al salir. Bendícenos con abundancia de paz, bendícenos con sabiduría, inteligencia y ciencia para vivir, por los méritos maravillosos del Cordero inmolado. Amén y amén. Una buena semana para todos mis queridos hermanos. El próximo martes no tenemos clase porque tenemos convocatoria de Rosh Hodesh. Próximo martes es un nuevo mes. Entonces prevalece la convocatoria sobre la clase. 8 de la noche nos conectamos por aquí para recibir el nuevo mes. Bendiciones del Eterno para todos, para sus familias. Gracias a Henry y a David. Gracias a cada uno de ustedes por participar en este tiempo. Una semana bendecida. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Un abrazo Gracias, para todos. pastor. Gracias, pastor. Gracias. Para todos. Una feliz semana. Bendiciones para todos. Feliz semana. Una buena semana. Gracias, pastor. Buena Bye. semana para todos. Buenas tardes.